A pedido de algunos amigos y como homenaje a algunas personas que voy a mencionar a lo largo del relato, les quiero contar acerca de una travesía que hice en solitario recientemente en mi velero y de vuelta a Mar del Plata. Un poco a pedido también del Endurance, que es el velero del cual soy indigno propietario. Digo porque se trata de un barco que fue construido para realizar travesías oceánicas y que de alguna manera me estaba pidiendo salir, como dicen hoy, de la zona de confort, ¿no? De dar la vuelta al perro en el río de la Plata, que también es muy hermoso, ¿no? Pero me decía el Endurance, vamos, salgamos, vamos al mar, ¿no? Y tuve que hacerle caso. Finalmente, tuve que hacerle caso. Entonces tengo que hablar un poco acerca del Endurance y de la familia de la cual es miembro, que podríamos llamar con justicia la familia de los Colin Archer. Bien, Colin Archer fue un ingeniero naval que a mediados del siglo XIX y la segunda mitad del siglo XIX desarrolló una forma, un diseño de barcos que se llaman habitualmente de doble proa, por la sencilla razón de que la popa, es decir, la parte trasera del barco, es similar a la proa, o sea, tiene forma de un ángulo agudo. Colin Archer lo justifica esto teóricamente mediante esquemas, utilizando también la experiencia y los conocimientos de otros científicos, ¿no? Porque el diseño de barcos es una auténtica ciencia que tiene que ver con muchas cosas y es muy complicada, ¿no? Porque tiene que ver con una especie de, digamos, de triángulo, si quieren llamarlo, cuyos lados son, por un lado, obviamente, la navegabilidad del barco, ¿no? O sea, hay muchas cosas que flotan, pero que no son un barco, ¿no? Una pelota de fútbol, o un tacho, o lo que sea, una boya, ¿no? Entonces el barco tiene que ser navegable, tiene que ser manejable, dirigible a determinada velocidad, ¿no? Etcétera. Esto lo vamos a llamar la navegabilidad del barco, pero también hay otro aspecto que es la seguridad, ¿no? Ya que el mar es un lugar muy difícil, ¿no? Lleno de riesgos, de peligros, ¿no? ¿Cuántos marinos han naufragado? ¿Cuántos barcos, ¿no? están en el lecho del mar? Solamente salir al río de la Plata, si ustedes abren una carta náutica, van a ver un montón de barcos hundidos, ¿no? Que quedan como recuerdo, ¿no? De lo frágil que es el hombre frente a la naturaleza. Y después el confort, porque los barcos están habitados por personas, por hombres, no por animales ni por robots. Entonces tiene que ser habitable, tiene que ser confortable. El hombre debe poder descansar, cocinar, asearse, etcétera, ¿no? Entonces, como este triángulo, ¿no? Que es difícil de conservar el equilibrio, ¿no? Bien, esto en términos generales, lo digo, hay mucha gente que esto ya lo sabe, pero hay un montón de personas que, la mayoría creo, no conoce mucho acerca del mundo apasionante de la náutica. Bien, en la cual yo crecí, ¿no? Desde los 14 años, cuando entré al liceo naval, y al cual pertenezco
¿no? Sigo perteneciendo al mundo de la náutica. Bien, entonces Colin Archer diseña el doble proa, ¿no? Que en la práctica se manifestaron muy convenientes y muy seguros. Por eso se utilizan fundamentalmente en aquella época. Él era noruego, ¿no? Imagínense el mar del norte, ¿no? Y el Ártico, porque también diseña barcos de expedición que van al Ártico. Pero sobre todo barcos de pilotaje y de salvamento, ¿no? De rescate. Bien, voy a tratar de ir resumiendo porque el tema es amplísimo. Digo que el Endurance, siempre me distraigo, pertenece a la gran familia de los Colin Archer, ¿no? Si ustedes lo ven, como lo van a ver en los videos, tiene esta forma de doble proa. Bien, en los años 20 del siglo XX, se impone, o mejor dicho, se aplica este diseño a doble proa a los barcos de recreación, de deportivo, ¿no? Porque la náutica también tiene una cara deportiva, ¿no? Que se va desarrollando y que a medida que la clase media en Occidente se va ampliando, ¿no? También va ingresando al mundo de la náutica deportiva, que ya no es solamente un ámbito de la clase pudiente, sino de clase media, como es, gracias a Dios, la náutica acá en la República Argentina, ¿no? Que no es exclusiva de personas con mucho dinero, ¿no? Sino que, en fin, todos tienen, la mayoría, tienen acceso de una o de otra forma al mundo de la náutica, ¿no? Y debería ser más amplio. Bien. Entonces, en los años 20, un arquitecto, el señor Atkin, diseña un barco de 32 pies, casi 10 metros, siempre de madera, ¿no? El material que se usaba era la madera en aquella época, que después se va a hacer famoso porque un gran navegante, Sir Robin Knock Johnson, va a utilizar 32 pies de doble proa para realizar la primera circunnavegación en solitario. Quizá no la primera, pero es parte de una regata organizada por un diario británico, años 68-69, donde participan, hay aspectos muy trágicos de esta regata, ¿no? Pero en fin, este hombre, Robin Knock Johnson, en un Eric, parte de Gran Bretaña, baja hasta el límite sur del continente africano, ¿no? Después se dirige hacia el este, hacia Australia, cruza el Océano Índico, da la vuelta a todo lo que es el mar Antártico, ¿no? El Océano Pacífico, después el Cabo de Hornos nuestro, ¿no? El chileno, argentino, después sube por el Océano Atlántico hasta, en fin, de nuevo hasta Gran Bretaña, ¿no? En un doble proa, barco de 10 metros, ¿no? Entonces, son barcos estos que no solamente por el diseño, sino por la solidez de la construcción, están hechos para, en fin, para enfrentar océanos, ¿no? Mares. Por eso les decía que el Endurance me tiraba así de la ropa. Decía, bueno, vamos. Entonces, y esto sigue actual, ¿no? Recientemente, en el año 2018, un joven americano, Jerome Rand, también circunnavegó el mundo sin escalas. Creo que tardó 280 días, 270 días. Y cuando decide hacer esto, estoy hablando de una época muy reciente, ¿no? 2 años o 3 años atrás, busca un Wet Sail 32. ¿Por qué el Endurance es un Wet Sail 32? Le voy a explicar qué es esto, ¿no? Un barco muy sólido, características de una enorme solidez, ¿no? Y si ustedes entran hoy en la página de la Golden Globe Race, que es esta regata patrocinada hasta el día de hoy por Robin Knock Johnson, van a ver una lista de barcos que son aceptados
¿no? Son una veintena de barcos. Y el primer barco que se menciona en esta lista es un Westsail, es el Westsail 32, ¿no? Y el Endurance es precisamente un Westsail 32. Bien. Obviamente no podemos no mencionar como argentinos a Vito Dumas, que en un doble proa, diseño de Manuel Campos, muy similar a Westsail 32, de madera en aquella época, con un ketch, o sea, con 2 palos, también recorrió, circunnavegó los mares del sur, ¿no? Con 3 escalas, y esto lo relata él en un libro titulado Los 40 Bramadores, porque lo hace él recorriendo, siempre dirigiéndose hacia el este, ¿no? Es decir, Sudáfrica, ¿no? Ciudad del Cabo, después Australia, Nueva Zelanda, Chile, Uruguay y Argentina. Bueno, era un barco de 10 metros, un doble proa. Es un gran deportista argentino. Entonces siempre estos doble proa son barcos que, en fin. Y, en fin. Entonces le decía que en 1920 Atkin, qué sé yo, no, es un poco un fracaso, pero el boom de Westsail 32 es en los años 70, 60, 70, cuando la clase media americana, ¿no? Son estos años de gran prosperidad de clase media, después de la guerra mundial y estos planes de ampliación de la economía, ¿no? Y entonces un matrimonio, Vic, americano, le encarga a un diseñador, el señor Kryluk, diseñar en base a la idea de Colin Archer y al Eric de Atkin, un doble proa, pero con una finalidad de crucero. O sea, se plantea la náutica como un estilo de vida, no solamente como un deporte de recreación o de regata. Todavía en YouTube van a encontrar el video de la presentación, ¿no? Y este matrimonio Vic tiene mucho tacto comercial, y entonces hacen como una gran campaña publicitaria, ¿no? De que el americano también puede no solamente ir en carros, en autos, recorriendo el mundo, sino también en velero, cruzar los mares, los océanos, con sus hijos, con sus novias y qué sé yo, ir a los lugares exóticos, ¿no? A bordo de Westsail 32. Tiene mucho éxito esta campaña y ellos fabrican más de 800 unidades, ¿no? Que siguen recorriendo el mundo, ¿no? Porque son, ya digo, barcos muy sólidos, y una de ellas llegó a la Argentina, en fin, y está acá. Es el Endurance. Y como anécdota también, y para terminar esta introducción, si ustedes recuerdan la película La Tormenta Perfecta, recordarán que hay 2 o 3 argumentos paralelos, y uno de ellos es acerca de un velero que cae justo también en el centro de la tormenta, ¿no? En el ojo, y que ha rescatado, ¿no? El Satori. Bueno, el Satori es un Westsail 32 que sin tripulación llegó a una playa y fue rescatado, y hasta el día de hoy está navegando, ¿no? Es decir, por eso es un barco que en ese triángulo, ¿no? de velocidad, de navegabilidad en el sentido general, ¿no? De seguridad y de confort, es un barco que privilegia este segundo lado de este triángulo virtuoso, que es la seguridad, ¿no? Pero también un barco muy confortable, ¿no? Porque fue diseñado para una familia típica americana, papá, mamá, los 2 chicos, y en fin, salir a recorrer el mundo, ¿no? Es una cosa muy linda, como estilo de vida. Entonces tiene mucha capacidad de agua, mucha capacidad de combustible, mucho lugar de estiva, y a su vez una gran seguridad, ¿no? Tiene en la quilla corrida, que se llama, no voy a explicar más, pues si no va a ser muy largo, 3.200 kilos abajo, ¿no? La obra viva, que se llama, que no se ve, y que permite que el barco, en fin, si llega a tumbarse, vuelva
a la posición normal. Lo primero es la meteorología y aquí estuve esperando, ¿no? Mes de septiembre, que se dieran las condiciones de viento, ¿no? Y finalmente se dieron, tanto de ida, ¿no? Un centro de alta presión que se llama, ubicado en el mar Argentino. Y los centros de alta presión, alrededor del cual gira el viento, siendo de alta presión en el hemisferio sur, gira en el sentido inverso a las agujas del reloj, ¿no? Y entonces, cuando está ubicado en el Océano Atlántico, entonces el viento que descendía de norte a sur, ¿no? Y hacia el sudeste, me llevó perfectamente durante las 60 horas que tardé. Y después, a la vuelta, también un centro de alta presión, pero ubicado en el centro de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y entonces, en el movimiento ascendente de este mismo viento que me trajo, pero ubicado el centro más al oeste, entonces ese mismo viento me llevó siempre a una velocidad muy buena, ¿no? Porque el viento era de fuerza 5, fuerza 6, hasta 25 nudos, ¿no? Y constante, yo que muy firme esas condiciones. También 60 horas de regreso a Buenos Aires, ¿no? Tuve que esperar en Mar del Plata varios días, pero fue muy lindo porque pude conocer gente muy valiosa, ¿no? Y marinos, no navegantes. Bueno, vamos. Entonces, meteorología, centro de alta presión, 2, perfecto, qué sé yo. Bueno, y después el barco, porque hay que equiparlo. ¿Cuál es el gran ayudante en este caso de la navegación en solitario? En mi caso es el timón de viento, que yo ya tenía el timón de viento, pero que gracias al señor Daniel del Valle, que es un gran navegante y también que construye timones de viento, lo rectificó, lo revisó y entonces anduvo perfectamente, ¿no? O sea, timón de viento, para resumir, es un artefacto que se instala en la popa del barco, en la parte trasera, y que hace que el barco mantenga una dirección, o mejor dicho, un ángulo en relación al viento, ¿no? Que le permite al único tripulante y capitán y cocinero, que sos vos, hacer lo que tenés que hacer dejando el timón, ¿no? De caña. Entonces, gran ayudante, timón de viento, gran tripulante, ¿no? Y después, también en segundo lugar, el piloto automático, que también es una gran ayuda, ¿no? No tanto, al menos en mi caso, como el timón de viento, pero sí una gran ayuda, ¿no? Bueno, obviamente al navegar solo, son 2 días y medio, tengo 2 noches, y en la noche lo que se hace es, al menos lo que yo hacía, siguiendo el consejo de navegantes que estudio, reviso en YouTube, qué sé yo, levantarme cada 20 minutos cuando hacía una navegación más costera, más cerca de la costa, sobre todo en el Río de la Plata o en lugares donde uno puede tener quizá pescas o pesqueros, ¿no? Que no son muchos. Pero después, ya cuando llegué al mar Argentino y me aparté de la costa, ya me levantaba una vez por hora, ¿no? Ponía la alarma al reloj, oteaba el horizonte, la proa, revisaba la carta náutica, calculaba el trayecto de acá a 1 hora más y volvía a dormir. Como hacía mucho frío todavía, siempre hace frío en el mar, aunque sea primavera, y no tengo chubasquera que me proteja del viento, entonces yo me iba abajo, la cabina, ¿no? Pero tenía siempre a mano una carta náutica electrónica, ¿no? Y de hecho uno no duerme porque siempre está atento a los ruidos, porque en el barco
los ruidos indican mucho, ¿no? Sobre todo el ruido de las velas, ¿no? Cuando una vela empieza a waldrapear, que se llama, quiere decir que el rumbo ha cambiado, hay que ajustar las velas, etc. Mucha maniobra de vela porque había mucho viento, entonces sobre todo tuve que arriar y rizar la vela mayor, que son maniobras que uno tiene que aprender a hacer en forma casi automática, porque no te permite la condición del viento, que es mucho viento, o sea, son casi 50 kilómetros de viento por hora, mucha ola, y entonces es como estar moviéndote dentro de un lavarropas, ¿no? Entonces uno tiene que, si quiere hacer este tipo de travesías, tiene que ir haciéndolas de a poco, en su club, en su amarra, ¿no? Saliendo, navegando solo, tratando de memorizar casi automáticamente las maniobras, ¿no? Que está llena de pequeños detalles, pero que son detalles que hacen o no al éxito de la maniobra, ¿no? Un nudo mal hecho, una driza en el agua, puede ser un desastre, ¿no? Porque la driza, por ejemplo, en el caso que uno ande también con motor auxiliar, se puede enganchar en la hélice, cosa que me pasó. Bueno, tantas cosas, ¿no? Que no se pueden mencionar. Pero bueno, la noche se vigila, uno se despierta y también uno va entrando en un ritmo que creo que recién al tercer día logra entrar. Los 2 primeros días son bastante poco confortables, ¿no? El problema de ir a Mar del Plata es que cuando uno empieza a sentirse mejor físicamente y cuando el barco se transforma en un lugar confortable, ¿no? Y todo este paisaje marítimo que es desconocido y un poco aterrador realmente, ¿no? De noche es aterrador estar solo en medio de la oscuridad, con el sonido del viento y con las olas que parecen, no sé, fantasmas, ¿no? A la luz de la luna. Es todo bastante raro para nosotros, que son animales terrestres, ¿no? Pero hay que saber que al tercer o cuarto día uno ya se siente en su casa. Bueno, cuando uno se siente en su casa, llegó a Mar del Plata. Por eso lo ideal sería hacer travesías más largas, ¿no? Tuve un problema importante con el motor, porque antes de irme a Mar del Plata, también escuchando estos videos, ¿no? Que muchas veces los hacen personas que hablan por hablar. Realmente hay que tener mucho cuidado cuando uno trata de dar consejos o enseñanzas, por más que uno pueda hacerlo, no siempre tiene la autoridad de hacerlo, ¿no? Hay que saber también de ser modesto y humilde. Entonces uno escucha, ve videos que te aconsejan esto, te aconsejan lo otro. Entonces, un consejo de limpiar los tanques de gasoil, ¿no? Le encomendé a una persona que lo hiciera, pero lo hizo tan mal que se despegó el moco del gasoil de las paredes del tanque. El moco son restos biológicos, ¿no? Que se forman durante muchos años, pero no drenó suficientemente el gasoil, de modo que toda esa porquería que estaba ya flotando en el gasoil, con el movimiento del barco, tapó las mangueras. Y entonces en la bahía de San Borombón, a 200 kilómetros al regreso de casa, me quedé sin motor, ¿no? Y lo necesitaba realmente, porque hay diversas circunstancias que no vale la pena ahora, que uno tiene que prender el motor. Pero por suerte, gracias a Dios, mejor dicho, ¿no? El viento fue lo suficientemente fuerte y constante para llevarme a casa. Así que llegué al centro de graduados del Liceo Naval, donde está el Endurance, y nunca había entrado vela, siempre había entrado motor, porque es un canal estrecho, con mucho viento, de noche, en un quilla corrida, o sea, es un barco pesado para virar. Y me encuentro veo una lanchita, que es la lanchita del club, y a un amigo, Marcelo Venegas, que sale con la lancha a buscarme, ¿no? O sea, a la medianoche, mucho frío, ¿no? Quiero destacar estos gestos de amistad que a mí realmente me emocionan, sinceramente. Y que me acompaña él hasta la amarra, y tiene hasta la delicadeza, Marcelo, de
cuando estábamos amarrados, de invitarme una cerveza, ¿no? Yo venía destruido, 2 días sin dormir, muy preocupado porque no sabía si iba a poder entrar o no. O sea, destaco la amistad, ¿no?, de personas como Marcelo y otros amigos que me acompañaron también en un grupo de WhatsApp que tenemos armado, así, chicos de la promoción del Liceo Naval. Pero esto hay que tener cuidado porque como no hay señal de celular en el mar, entonces uno está preocupado pensando en que los demás están preocupados, ¿no? Está preocupado porque aquellos piensan que yo estoy perdido en el mar y qué sé yo. Entonces, al llegar a Mar del Plata, quedamos que, bueno, que no habiendo señal, estén tranquilos, ¿no? Porque uno tiene un poco de señal cuando se acerca a la costa. Y no siempre, porque la costa atlántica está desierta ahí, o en centros urbanos, ¿no? Está, no sé, San Clemente, no sé, la Lucila del Mar, no sé, qué sé yo, Pinamar, Villa Gesell, pero después es todo un desierto, son dunas y dunas de arena, no hay nada. En la vea Sarmorombó menos, porque ahí uno cruza la bahía, ¿sí? Nada, ¿no? Y en la costa también de la parte exterior del Río de la Plata exterior, ¿no? Tampoco hay nada. Pero cuando tenía esos momentos de alegría, donde yo podía mandarle fotos, me preguntaban, está muy bueno. Bueno, otra cosa que es, yo me aparté bastante de la costa, ¿no? Y entonces al tercer día, a la madrugada, me hallé muy lejos, a unos 30 kilómetros de la costa. Y en ese momento me resultó bastante difícil acercarme a Mar del Plata porque hay una corriente marítima, la corriente de Malvinas, que sube del sur hacia el norte, ¿no? En ese momento fue bastante difícil porque hay un mar de fondo. Mar de fondo son grandes ondulaciones de agua que no son peligrosas, porque lo que tiene de peligroso la ola no es la altura, que uno cree que es una ola alta. No, es la rompiente. Lo que hace tumbar barcos no es la altura de la ola. En este caso, el mar de fondo, que yo ya lo había experimentado en otros viajes que hice en el Atlántico, son grandes ondulaciones de una altura, no sé, de 2 o 3 pisos de un edificio, ¿no? Entonces son como montañas de agua, pero que cuando llegan a la popa del barco, el barco se levanta tranquilamente, suavemente, y la ola sigue, ¿no? Entonces te impresiona, pero no hay peligro. Lo que tiene el doble proa, que es una de las características, es que la ola no choca contra el barco porque no encuentra una resistencia en la parte trasera del barco, ¿no? Porque no es plana, sino que tiene una forma de ángulo como si fuera una proa, ¿no? Así como la proa, gracias a su forma de ángulo agudo, rompe el agua, así el agua, cuando llega a la popa del barco, también se rompe suavemente, haciendo un doble proa, ¿no? Bien, pero el problema que se sumó a este mar de fondo, estas ondulaciones enormes de agua, fue la niebla que cayó sobre la zona del mar, el Mar del Plata, que me impedía ver. Realmente no veía nada, ¿no? Y la ola también te impide ver, porque vos no ves lo que hay detrás del mar de fondo, ¿no? Y más la niebla, más esta corriente de Malvinas, en fin, la situación fue bastante riesgosa. Pero aquí me ayudó un artefacto que me instaló otro gran amigo y muy buen navegante, aparte informático, el señor Miguel Di Santo, que es un receptor de la señal de ICE, que es un sistema de localización y de identificación que utiliza la señal del VHF, ¿no? De la radio, que uno utiliza para comunicarse con prefectura, ¿no? Entonces, gracias a eso, que es un receptor que sale entre 20.000 y 30.000 pesos, hay un señor que tiene un canal llamado Low Cost Sailor, un señor español, que explica en forma aparte muy amena cómo instalar con poco dinero
este receptor de ICE en un velero, ¿no? Que se puede usar también con el Android del celular y con una aplicación tipo OpenCPN o Navionics. Entonces, gracias a eso yo hubiera podido ver los barcos, ¿no? Que estaban ahí cerca mío, que no podía verlos físicamente por la niebla. Quiero agradecerle a Miguel esa ayuda, ¿no? Y bueno, y finalmente cuando llegué a Mar del Plata, me costó mucho llegar. Ese último día fue muy largo porque no avanzaba realmente el Endurance, y aparte la niebla me tenía preocupado. Finalmente llegó a Mar del Plata. Bueno, yo hice acá en este canal otro video acerca de travesía a Mar del Plata, lo pueden ver, cerca de la derrota, ¿no? Por eso no lo menciono. Bueno, yo en Mar del Plata conocí a personas muy agradables, entre ellos el señor Alfredo Gay, que diseñó un timón de viento, que lo van a ver en los videos que hice, que es muy útil para veleros de poca eslora, ¿no? De hecho, los salimos a probar juntos. Estuvimos todos los días juntos, él y también Jorge Hernández, el capitán de la Argentina, ¿no? Un barco muy hermoso que está en Mar del Plata. Y este es un sistema, el timón de viento de Gay, que es sencillo de construir y que puede servirles si quieren probar este tipo de cosas, ¿no? Bueno, un poco esto es lo que quería comentarles, bueno, y agradecerles a mis amigos, a todos mis amigos, agradecer también a la prefectura, cosa que uno generalmente no quiere hacer porque cada vez que va a hacer el rol a la prefectura siempre va con el temor de que aparezca algo, que falte algo, ¿no? Ahora uno va a Olivos y te piden llevar el barco, no sé, como un aspecto disparatado de prefectura, muy desagradable, ¿no? Pero quiero decir que, al menos cuando yo iba recorriendo los puestos de prefectura, ellos me sentía cuidado por ellos, ¿no? Entonces me iba comunicando, y cuando volví me olvidé de comunicarme. Ya llegué muerto a Buenos Aires, entonces mala cervecita que me dio Marcelo, caí muerto. Y al otro día estaba prefectura llamando a mis amigos hasta mi casa, donde está el señor. O sea, estaban realmente preocupados, ¿no? Entonces también quiero agradecerles a ellos. Quiero también agradecer a mi mecánico, el señor Valentín Artigas, que siempre fue un apoyo, siempre me ayudó. Y al señor Daniel del Valle, al señor Miguel Di Santo, al señor Colin Archer, que es el padre de esta familia de los doble proa, que aunque ha pasado muchos años, sigue viva, y hasta hoy, que está la Golden Global Race, en estos días, atravesando el Atlántico Sur. Si ustedes se meten en la página web, van a ver muchos doble proa, ¿no? Y en la lista de los barcos van a ver, bueno, el primero, Wet Sail 32. Bien, si tienen alguna duda acerca de esto, estoy siempre a sus órdenes. Hasta luego.